Presidente, puede empezar. Hay cuenta. Su micrófono, presidente. Te digo que veamos la cuenta. Mientras. Cuenta, señor presidente. Se han recibido en esta secretaría las siguientes comunicaciones del Ministerio de Hacienda, con el cual remite reporte de avance trimestral de la partida 06 Ministerio de Hacienda. Todos estos documentos han sido enviados a vuestros correos electrónicos, y del director ejecutivo de la Fundación Ciudadana Austral, quien envía una carta sobre medidas de tratamiento de salud obligatorio para que sea considerada por la comisión. Eso es todo, señor presidente. Bueno, Julio, entonces, creo que tenemos hoy día, tenemos dos proyectos hoy día. En primer lugar, señor presidente, corresponde ver el proyecto de reforma constitucional que fue enviado a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados hizo una modificación, corresponde verlo en tercer trámite ahora y pronunciarnos si estamos de acuerdo o no en esa modificación. Si estamos de acuerdo, esto pasará a la sala, y si es aprobado será proyecto de reforma constitucional, y si es rechazado aquí en la sala, se irá a comisión mixta. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a proyectar el comparado del proyecto de reforma constitucional. Leonel, por favor. La propuesta de la Cámara de Diputados viene realizada al número 2. El proyecto enviado por el Senado decía de la siguiente forma: agrégase el siguiente párrafo final nuevo. El desarrollo científico y tecnológico estará al servicio de las personas y se llevará a cabo con respeto a la vida y a la integridad física y psíquica. La ley regulará los requisitos y condiciones para su utilización en las personas, debiendo propender especialmente al resguardo de la actividad cerebral, así como la información proveniente de ella. La Cámara de Diputados viene sustituyendo este número 2 por el siguiente: el desarrollo científico y tecnológico estará al servicio de las personas y deberá proteger su vida e integridad física y psíquica, inclusive la actividad cerebral e información proveniente de ella. La ley establecerá los requisitos y restricciones que permitan asegurar su debido resguardo. De la misma forma, deberá contemplar los casos en que se podrá registrar o intervenir, y siempre sobre la base del consentimiento de la persona afectada. Esos son las dos, el párrafo número 2 que está en cuestionamiento en este momento, señor presidente. Bueno, yo creo que lo que yo les propongo es que podamos analizar esto. Yo creo que no podemos hacerlo de manera bien expedita. Una alternativa es que lo mandemos a comisión mixta, hacer la comisión mixta esta semana, ponernos de acuerdo y tratar de que ya en la próxima semana lo podamos votar en la sala. Me gustaría darle la palabra a Matías, porque Matías estuvo conversando también con el Ejecutivo, para que opine un poco respecto a cuáles son las diferencias que por lo menos él ve, y después abrir la palabra a Carlos, a Isabela, a los que quieran intervenir, a Carolina, a Juan Antonio y a los demás invitados. Entonces, Matías, ¿estás ahí? Sí, presidente. Buenas tardes, senadores y los restos de invitados de la comisión. Por su intermedio, presidente, la verdad es que lo que estuvimos discutiendo con el Ejecutivo, más que la reforma constitucional, fue el proyecto de ley de neuroderechos. Sin embargo, nos referimos a este proyecto en tanto que los cambios que se hicieron en la Cámara tienen diversas aristas. En particular, a mí me preocupaba el verbo que se utilizó para referirse a la actividad cerebral y cómo se le dará esa protección, ya que inclusive parece ser que estaría agregando la actividad cerebral a la integridad física y a la vida, en tanto esta siempre había sido entendida integrada a ella.
Entiendo yo que la propuesta de reforma legal para incorporar la protección de los neuroderechos es precisamente elevarlos respecto de los demás, darle una cabida, digamos, expresa en la Constitución, cosa que una vez que se susciten problemas, los tribunales y demás operadores puedan llegar más o menos de manera inmediata a encontrar cuál es la protección que se debe hacer a través de las acciones o garantías constitucionales y no tenga que hacer una elucubración muy compleja para definir que efectivamente hay algún derecho a mantener la indemnidad cerebral. Ah, pero como se establece inclusive la actividad cerebral, uno podría cuestionarse eh, qué cosa no es inclusive a esta. Por ejemplo, la actividad hormonal u otro tipo de actividad. Eh, Sin embargo, esa era la única reparación que tenía desde mi parte. Presidente, ¿me permite? Julio, por favor. Concuerdo con Matías, creo que la redacción del Senado está mejor lograda, porque efectivamente la frase inclusive la actividad cerebral no clarifica, más bien viene a perturbar lo que uno pudiera entender la integridad física y psíquica. Es medio raro porque dice inclusive, como que no lo incluyera, digamos. Lejos de clarificar, parece crear una confusión. Ofrece la palabra Carlos, Isabel. Ahora, no hay ningún problema, lo podemos enviar a mixta para poder darle un poco más de vuelta al tema. ¿No? Si lo rechazamos, hacemos una mixta en forma breve, no un tema muy... yo diría que lo podríamos despachar en una sesión tranquilamente en una comisión mixta. Activa la velocidad. ¿Mm? ¿Quién tenía la palabra? Carolina Goich y yo después. Sí, Ya. súper breve, que yo creo que esto vale la pena llevarlo a mixta, es un proyecto súper relevante, donde, bueno, yo creo conversar con los diputados para entender el sentido de sus modificaciones y eso nos lo permite la mixta, que la hacemos rápido y que no quede ninguna duda además de la interpretación. Yo también creo que está mejor logrado lo que nosotros hicimos en el Senado y me generan algunas dudas el planteamiento de los diputados, pero me gustaría poder conversarlo con ellos, entonces hacer una mixta rápida y nosotros rechazar en función de eso. De acuerdo. Juan Antonio quería hablar, no sé. Sí. A ver, yo primero con una dosis de realismo, nada de rápido. ¿Eh? Al final, cuando dicen la mixta en una semana, ojalá fuera alguna mixta así, porque generalmente no. Pero confíe, efectivamente, no, sí. Le puedo razón a la Carolina. Es súper importante tener una conversación más profunda con los parlamentarios que están a cargo de la Cámara de lo que estamos tratando de hacer, digamos. Temas copernicanos que cambian la historia, puede que uno esté en una lógica A y que del otro lado lo planteen por buena intención dando una lógica B. Entonces yo creo que es necesario una conversación. Senador, se escucha entrecortado. No se escucha. ¿Cómo? ¿Y qué puedo hacer? Empieza de nuevo, Juan Antonio, apaga tu cámara si la tienes abierta, porque a lo mejor eso ayuda a que se escuche mejor. ¿Ahora se oye o no? Ahí mejor. Perfectamente. A ver, yo nunca... el óptimo habría sido coincidir para no tener mixta en términos legislativos, pero yo creo que eso es imposible porque efectivamente hay una cierta redacción que refleja visiones un poco diferentes. Y eso hace una segunda reflexión, que es donde yo coincido con la senadora Goich, que puede que eso mismo sea indispensable en un escenario en donde estamos partiendo con un tipo de norma que cambia copernicanamente lo de ahora, y en donde es importante socializar lo que estamos pensando. Aquí nosotros le hemos metido harta cabeza durante mucho tiempo, y probablemente en la Cámara no tienen por qué compartir o haber visto originalmente cuál era la idea y pueden tener una distinta. Entonces creo que es bueno, sobre todo
en función de la ley que viene posteriormente, poder intercambiar puntos de vista respecto de esto. O sea, yo creo que siendo siempre deseable en términos de velocidad que no haya mixta, porque nadie sabe cuánto dura la mixta, sobre todo en estos temas que son apasionantes, digamos. Pero creo que las formas de redactar son muy distintas, efectivamente, ¿no? Y creo que los verbos son importantes en esta materia, cuáles son lo posible, no lo posible, y cómo qué entendemos por cada cosa. Así que yo comparto que tenemos que ir a mixta, pero ir a mixta no para necesariamente ponerse de acuerdo en una patada en la redacción, sino para ver si compartimos la visión, que para mí es lo más importante, porque insisto, esto probablemente es lo más fácil, entre comillas, del tema. Lo más difícil va a ser la ley, y eso sí requiere una conversación previa de qué entendemos que lo que es legislable o no legislable a partir de estas señales que nos da la Constitución. Por eso, presidente, yo comparto el ir a la mixta, pero en ánimo, insisto, más que redactar, de ponernos bien de acuerdo en lo que se puede o no se puede hacer en esta materia. Gracias, presidente. Pido la palabra. Se murió el senador Girardi, ¿no? Se murió. La actividad cerebral se detuvo, la del senador Girardi. No, eso jamás. Pido la palabra. Carlos, sí, Carlos, por favor. Julio, ¿puedes sacar la pantalla para que veamos las caras? Sí, sí, vamos a sacar la pantalla. A ver, bueno, señores senadores, señor presidente, la verdad es que yo tengo la impresión de que la intención de la Cámara no es tanto variar el sentido de lo que aprobó el Senado, sino más bien darle una especificidad, o sea, especificarlo más. Me parece que el sentido de la Cámara fue justamente hacer una mención más explícita nada más de la actividad cerebral. La redacción con que venía el proyecto de acá era más elegante, sin duda, pero me parece a mí que la intención de la Cámara no fue tanto variar el sentido de lo que quiso establecer el Senado, sino más bien darle una mención un poco más expresa a la actividad cerebral, como si la actividad psíquica no fuese suficientemente omnicomprensiva. Quiso más bien poner un acento, diría yo. Esa es la impresión que yo me llevé porque me tocó ir a hablar justamente a la comisión de la Cámara de Diputados. Di la verdad, Carlos, tú lo sugeriste. No fui yo. Me gustaría, Isabel. sí, muy buenas tardes a todos. Me gustaría agregar que si bien esa Perdón, redacción del Isabel, Senado... para que no la conocen, es especialista en Derecho y estos temas digitales de la Universidad Autónoma. Fue también de la Universidad de Chile y estuvo en la Universidad Católica ahí con Carlos, parece. No, nunca he estado No. en la Universidad Católica. Estudié en la Universidad de Chile y en otros ámbitos. En Argentina he estado o sea, virtualmente con Carlos. ¿Verdad, Carlos? En unos grupos de innovación, etcétera. Ahí lo conocía a él. Ya. Pero, en fin, el asunto es que yo también estoy de acuerdo con lo que ustedes mencionan y pareciera ser que al querer especificar que la actividad cerebral forma parte o no forma parte, como que no queda totalmente claro, ¿no es cierto?, al querer especificar en la Cámara de Diputados que la actividad cerebral forma parte de la protección a la integridad mental, pareciera ser que ahí abre como un flanco que va a requerir mucha interpretación, sin necesariamente que estén equivocados o no, pero sí es una zona quizás ambigua, que debería quedar cerrada y por lo tanto yo también considero que la redacción que viene desde el Senado es abarcativa y en ese sentido más correcta. Eso quisiera decir. Bueno, mira, yo lo que propongo, porque yo comparto que esto es un marco muy relevante, porque todo lo que viene de nuestra humanidad se va a hacer
cada vez más desde nuestro cerebro. Ya todo lo que construimos como humanidad lo construyó el cerebro. Construyó el mundo analógico en la frontera de la biología. Pero ahora estamos viviendo un proceso de réplica en espejo del cerebro en las redes neuronales artificiales. Y cada vez más el cerebro va a ser importante tanto porque es capaz de construir un mundo, pero al mismo tiempo va a construir un mundo paralelo, que es el mundo virtual. Y por lo tanto, cada vez más va a ser objeto el cerebro del futuro, va a ser objeto geopolítico, el cerebro va a ser el espacio de poder, la disputa del poder por la captura de datos, por modificación de conducta se va a dar ahí, pero también se va a dar ahí porque para desarrollar la inteligencia artificial la única manera es emulando el funcionamiento de la corteza cerebral. Además, porque gran parte de los cambios que la humanidad necesite hacer van a ser cambios que se van a tener que desenvolver en el cerebro. A futuro viene una neuroeducación personalizada, a futuro vienen procesos complejos de desarrollos de capacidades intelectuales aumentadas seguramente, vienen discusiones si se van a traspasar las conciencias a máquinas, o sea, pero todo ese ámbito de discusiones que van a tener componentes éticos, evidentemente, se desenvuelven en el cerebro, y incluso la posibilidad de enfrentar el calentamiento global y el cambio climático tiene que ver con nuestro cerebro, con los aspectos más primitivos de nuestro cerebro que nos condenan y nos impulsan y nos obligan a lo que se llaman los factores fundamentales de sobrevivencia, que es querer cada vez más estatus, cada vez más poder, cada vez más jerarquía, cada vez más popularidad, cada vez más comida, cada vez más crecimiento de cualquier cosa y de cualquier costo. Entonces, yo creo, por eso creo que es tan fundamental la manera en que se genera este contexto, y dado que el cerebro de los seres humanos va a ser la encrucijada de la disputa futura, van a ser los nuevos pozos petroleros del futuro y la disputa geopolítica. Bueno, yo creo muy importante que esta norma sea bien clara, porque a partir de esa, como decía el senador Coloma, nosotros hemos estado trabajando en equipo, ya muchas reuniones, ha sido muy apasionante. Vamos a tener que establecer una ley para ver qué es lo que es susceptible de ser regulado o qué no. Y luego también empezamos a trabajar ya en una propuesta de borrador todavía de regulación de plataformas, por esta misma razón, para preservar al humano. Y yo quiero dejar muy claro que en ningún momento nosotros queremos limitar el uso de la neurotecnología, sino queremos potenciarla, pero como toda tecnología siempre tiene un uso que puede ser pro humanidad, pro libertad, pero esa misma tecnología puede ser para conculcar totalmente las libertades. Y acá el tema es cómo nosotros potenciamos la tecnología y la neurotecnología, pero teniendo claro que se establece un resguardo para que siempre sea usada en pos de beneficiar a la sociedad, al humano y al bien común. Y esto es muy importante, porque esta es la tecnología más importante, más poderosa que el ser humano ha generado, mucho más que la energía nuclear, mucho más que la bomba nuclear. Esto es mucho más relevante para el futuro, para sobrevivir, pero también está ahí nuestra mayor amenaza. Entonces, yo lo que propongo en ese contexto es que rechacemos la propuesta de la Cámara de Diputados para que, como se ha señalado acá, tengamos una discusión mucho más de fondo, sustantiva, poniendo todo esto contextos por delante, y para que esta reforma constitucional sea lo más abarcativa y nos ayude a tener un marco que nos permita reflexionar sobre cómo avanzar en esta materia. Presidente. Pancho. Sí, no, yo soy de la misma opinión. Debiéramos tratar de llevar esto a la comisión mixta. Yo también soy firme partidario del texto que está como salió del Senado, porque es más o menos comprensivo, y por lo mismo llevémoslo a comisión mixta, podemos sacarlo rápidamente de comisión mixta, y sabemos, estoy viendo acá a los representantes de los ministerios, está también el Ministerio de Salud, está el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y por tanto yo le pediría que le diéramos la urgencia respectiva al proyecto, lo rechacemos en los términos que viene de la Cámara, y podamos en ese contexto de la comisión mixta llegar al mejor texto posible. Eso, presidente.
Bueno, entonces, Julio, ponlo en votación y lo votamos, ¿no? Yo propongo que en forma unánime lo votemos en contra. Senador Chaguán. En contra, y espero que la comisión mixta podamos tener una mejor reacción para los efectos de proteger los neuroderechos, tal como fue el objetivo inicial del proyecto, y ojalá en los términos que salió o se despachó el proyecto del Senado, que es más omnicomprensivo del texto de la Cámara. Rechazo. Senador Coloma. En contra por las razones que expliqué anteriormente y la búsqueda de la mixta clave para efecto de generar las bases de este cambio constitucional que va a aplicar la regla. Senador Girardi. En contra. Rechazado. Senadora Goich. Rechazado entonces 3-0. Pasa a la sala. Corresponde ahora a ver el segundo tema de la tabla, el proyecto de ley sobre neuroderechos. Julio, mira, tenemos varios artículos que han sido trabajados de manera absolutamente consensuada con Isabel, que es académica y experta, con Carlos, que también es académico y experto de la Católica, con Carolina, con Gerardo y con Teresita, entre otros, porque también participó, no la veo ahora, Lorena Donoso de la Universidad de Chile. Entonces, si quiere, podemos, Matías, ver aquellos puntos que hemos tenido total acuerdo con el Ejecutivo. También ahí está Jaime, que le agradezco mucho porque ha sido totalmente, ha colaborado en esa dirección también de construir esos acuerdos. Y está también representante del Ministerio de Salud, lo acabo de ver, está. Bueno, ahí está, sí, está José Usal y está también Lorena Donoso, que son expertos de la Universidad de Chile. Estos temas son tremendamente complejos. Yo creo que es un desafío intelectual y legislativo gigantesco, porque se está legislando en un ámbito donde no hay ningún precedente, ni legislación comparada, ni nada. Y lo importante es que tengamos conciencia, por lo que por lo menos nos ha tocado a varios estar en encuentros con UNESCO, con Naciones Unidas, con OEA, con muchos países y con muchas universidades, que lo que nosotros hagamos va a ser al menos el punto de partida de otros países que quieran hacer esto. Lo primero que van a mirar es cómo nosotros hemos avanzado en la reforma constitucional, va a ser un antecedente tal vez único a nivel mundial, y la ley que estamos haciendo va a ser también yo no digo que vaya a ser tomada en términos estrictos, pero evidentemente va a ser un marco de referencia para cualquier legislación a nivel mundial. Por eso que tiene importancia lo que estamos haciendo. Entonces, Matías, si te parece, podríamos poner en compartir la pantalla de lo que hemos venido trabajando, y ahí, bueno, todos los que han participado, Carolina, Teresita, Carlos, Lorena y bueno, también los representantes del Ejecutivo y los parlamentarios, evidentemente, podemos ir opinando y avanzando todo lo que podamos. Presidente, por su intermedio, si me permite compartir la pantalla. Ya, Matías. ¿Habíamos aprobado algunos artículos ya? Alcanzamos a revisarlos todos, presidente, la sesión anterior, que habíamos quedado pendiente en aquellos que eran, digamos, los más complicados del proyecto, que siempre han estado rondando el artículo 7º y 8º, donde están las obligaciones de registro y algunas sanciones al mal uso de los neuroderechos, la eventual responsabilidad civil, responsabilidad penal y los textos adecuatorios, si no me equivoco, presidente.
Entonces, Eh, empecemos, Matías, por el artículo 1, ¿te parece? Y lo vamos aprobando. Presidente, si no me equivoco, había plazo de indicaciones presentado para hoy. No sé, Secretaría, cómo lo trabajaría, si los vamos mostrando y luego los presentamos. Presidente, Julio, por favor. pasa lo siguiente, que acuérdense que hoy día venció el plazo de indicación a las 12. Se presentaron dos indicaciones. Ya. Podemos mostrar el comparado con eso, sin perjuicio de que ustedes puedan haber llegado con esto y que de alguna forma tendríamos que votarlo en alguna de las indicaciones. Está bien. No sé Es una cuánto consulta yo técnica. creo que lo primero tenemos que ver las indicaciones. Juan Antonio pidió la palabra. Sí, tengo una, ojalá que funcione ahora, ya me han retado por la voz, por el micrófono. Yo no sé, presidente, ya me ayudó el secretario, porque nosotros, o sea, todavía que hemos adelantado harto y falta poco, pero no tenemos la reforma constitucional, entonces yo no sé bien cómo se hace esto de autocolocarnos pasos y indicaciones, todavía no tenemos aprobada la reforma en la cual se la ley. Entonces, no sé si estamos, a veces el trabajo ha sido muy importante y útil, haciendo bien, logrando un cierre de plazo de indicaciones respecto a un proyecto de ley que se basa en una reforma constitucional que está cerca de ser aprobada. No sé si como lo veo, digamos. Trato, no. Sabar con todos los técnicos, por así. Efectivamente, señor presidente, la única norma que dice que no se pueden tramitar simultáneamente en un mismo proyecto de reforma constitucional y proyectos de ley. Por esa razón la Secretaría admitió estos proyectos en paralelo. Pero el señor Coloma tiene mucha razón, puesto que si estamos tramitando una reforma constitucional, debemos en principio esperar que para poder seguir adelante, sino que debería salir una antes que la otra. Porque si estamos haciendo un proyecto de ley que está fundado en constitucional, debe estar vigente, digamos, o por lo menos aprobada, digamos, o terminada su tramitación, la reforma. Eso es el reglamento. Y después usted planteó, don Juan Antonio, al comienzo la discusión en el senador Girardi, por eso colocó el primer proyecto de reforma constitucional y después el de neutro de adaptando. Pero tiene razón el señor Coloma que para no pillarnos, digamos, tendríamos que seguir un poquito los periodos. Pancho, ¿quién está hablando? Yo había pedido la palabra, pero parece que había alguien más antes, ¿no? ¿Carlos parece que es? ¿Carlos? Silencio. Yo soy de la palabra, presidente, pero el senador está primero. No hay problema, por favor, adelante. Matías y después Pancho. Independiente de la manera en que se de nosotros avanzamos en los artículos 7 y 8, así que podríamos también leerlo a fin de que se lograra sacar algo de esta comisión, digamos. Más allá de que las votaciones y los procedimientos tengan que esperar hasta que terminen. Presidente. Francisco. Sí, que yo creo que, no obstante que obviamente sería útil tener la reforma constitucional despachada, yo veo que las 12 indicaciones que han sido propuestas no se van a ver alteradas en demasía por los textos que estamos tramitando, que vamos a tramitar en la comisión mixta. Por tanto, yo lo que haría es primero dar lectura a los dos artículos, hacer aquello, ver si es posible darlos por aprobado. En todo caso, los tiempos son distintos, porque el otro proyecto ya está en la mixta, y esperamos, si el gobierno le pone urgencia, tenerlo despachado en un par de semanas. Entonces, a mí no me parece mal que avancemos
revisando los dos articulados y revisando si es posible despacharlo desde ya. Bueno, mira, yo propongo que tratemos de avanzar. Siempre podemos revisarlo si Así es. eventualmente hubiera una circunstancia que sería, yo diría, muy excepcional, de que pudiéramos tener finalmente una redacción que no dialogara, que no estuviera en sintonía con lo que estamos trabajando. Yo creo que todo lo que estamos trabajando, todos los que han participado, lo están haciendo en el contexto de la reforma constitucional, en ese marco de visión. Ahora, me parece que es importante porque yo creo que acá el presidente Piñera tiene un interés de llevar esto a Prosur, tiene él un interés de llevar esto a distintos foros. Entonces nos pidió a nosotros que pudiéramos avanzar todo lo posible en esto, siempre y cuando evidentemente se resguarden todos los tiempos debidos para que hagamos una muy buena legislación, que es lo que hemos venido haciendo. Quiero decir solamente que la semana pasada, además de la comisión del día lunes, nos reunimos en 3 oportunidades adicionales con todo el equipo de asesores y los académicos. O sea, y la semana anterior nos habíamos estado reuniendo nuevamente. O sea, este proyecto había una reflexión muy de fondo que evidentemente tiene que ser profundizada. Entonces, yo lo que les propongo, si quiere Julio, veamos las indicaciones y después vayamos a los artículos iniciales. Muy bien, presidente. Vamos al comparado nuestro entonces, por favor. Leonel. Artículo tercero. El artículo tercero. No, están marcando otro ahí. Vamos a buscarlo. Ya, artículo tercero. Aquí han llegado las siguientes indicaciones. 21. Su excelencia el presidente de la República para reemplazarlo por el siguiente. Artículo tercero. Se considerará para efecto de esta ley a. Neurotecnologías. Conjuntos de dispositivos, métodos o instrumentos que permiten una conexión directa o indirecta con el sistema nervioso. B. Datos personales neuronales. Aquellos datos personales obtenidos directa o indirectamente de los patrones de actividad de las neuronas, utilizando para ello neurotecnologías. Estos datos contienen una representación de la actividad cerebral, tanto consciente como subconsciente. Al inciso primero de este mismo artículo tercero, el senador Coloma ha propuesto la indicación 22 para intercalar al inicio del inciso la siguiente oración. Libertad de uso de neurotecnología y de sometimiento a la intervención. Toda persona es libre de utilizar cualquier tipo de neurotecnología permitida, para lo cual deberá prestar explícitamente su consentimiento. La 23 del mismo senador Coloma, para reemplazar la expresión de conexiones neuronales o por la frase de cualquier tipo de comunicación o conexión neuronal, como también cualquier. 24 del senador Bianchi, para sustituir la palabra conexiones por comunicaciones. Las indicaciones 25 26 del senador García, a ser tercero. Queda prohibido cualquier acto que menoscabe la integridad física o psíquica de la persona o usuario del dispositivo. Las personas no podrán otorgar su consentimiento para habilitar a quienes manipulen los sistemas o dispositivos a ejecutar actos que menoscaben su integridad física o psíquica. 27, el senador Piu, para especificar. No, esa es otra indicación. Eso es segundo, para especificar a qué libro del Código Sanitario se refiere el título quinto que allí señala. Esas son las indicaciones del artículo tercero, señor presidente. Al artículo cuarto, ¿quieren ver el artículo tercero o quieren seguir bajando, señor presidente? Veamos un poco el tercero primero, ¿o no? Veamos lo que viene para adelante. Sigue, Julio, por favor. Bueno. Perdón, es que una cosa técnica, a veces me voy a olvidar de que yo estoy metido hace rato con la neurotecnología.
se instalan, se colocan, se suman. ¿Cuál es el verbo correcto? Lo digo porque he pensado yo mismo respecto a lo que uno redacta, digamos. O sea, ¿cuál es la expresión científica en donde, correcta que es lo que genera entre eso y la persona? ¿Cuál es el verbo? Hay un verbo ahí, que no sé cuál es el correcto, y eso es bueno para el resto del articulado en general. No sé cuál es, por eso lo pregunto. O sea. No sé si alguien quiere responder a Juan Antonio. Ok. Carlos. Sí, a ver, lo que pasa es que se entrecortaba, senador Coloma, se entrecortaba un poquitito su pregunta, pero me parece que la pregunta es, ¿cuál es el verbo correcto con respecto a las neurotecnologías cuando son utilizadas en alguien? Yo creo que el Exactamente, verbo, porque perdona que te interrumpa, pero es que eso es re importante porque yo me he dado cuenta que después en una serie de indicaciones se expresan cosas que no son simétricas, entonces hay que ponerse de acuerdo en el verbo exacto. No sé si existe el verbo exacto, pero porque he visto que se usa de distintas formas. es muy buena pregunta, la verdad. Sí, efectivamente, muy buena la pregunta. Desde mi punto de vista, las neurotecnologías se aplican. En general se aplican, también se utilizan, pero se aplican, se utilizan. Son los dos verbos rectores que a mí se me ocurren más correctos. Matías, ¿está ahí? Es bien importante. Sí. ¿Tú qué pensáis, Matías? Natalie Walker está pidiendo la palabra también. Natalie, ¿puede opinar? Gracias, senador. Preséntate, Hace un tiempo Natalie. atrás, sí, claro. Mi nombre es Natalie Walker, yo soy académica de la Universidad Andrés Bello y he tenido oportunidad de investigar también este tema de los neuroderechos. Y me gustaría opinar respecto a la pregunta que hace el senador Coloma, porque creo que hay que hacer una necesaria distinción respecto de si el dispositivo o la tecnología que se utiliza eh, se usa, como aludía ¿cierto? Recién Carlos Amunátegui, o se implanta en el cuerpo. Y por lo que yo he visto en los papers que he revisado para hacer precisamente un paper relativo a neuroderechos y tecnologías implantadas en el cuerpo humano, me parece que esa distinción es necesaria, que habría que aludir a si la tecnología se utiliza o se implanta, porque si hay una tecnología que se inserta, por ejemplo, en el cerebro de las personas o que va asociada eh, a dispositivos que se conectan con el cerebro, ahí tendríamos que hablar de implantación. ¿No? Entonces yo creo que ese sería un verbo también que se podría utilizar con corrección para efectos de estas tecnologías que se pueden utilizar en el cuerpo. Es que es un tema re importante. Yo creo que, Claro que sí. yo creo que el término es utilización, porque lo que nosotros estamos regulando son usos, no las tecnologías per se. De hecho, uno puede tener un implante coclear o puede tener, son los usos que van a tener los dispositivos. De hecho, hay personas que tienen dispositivos, por ejemplo, para tratar el Parkinson. Lo que nosotros más bien tenemos que regular son, y lo que hemos dicho siempre, no restringir o regular la tecnología propiamente tal, sino el uso que se le va a dar a esa tecnología. Eso ha sido el concepto general en que hemos venido trabajando este proyecto y por eso establecimos un sistema de registro que no prohíbe una tecnología por sobre otra, sino que establece regulación sobre los usos de las tecnologías. Entonces yo creo que el concepto que nosotros debemos usar es de uso de las tecnologías, utilización de las neurotecnologías o de cualquier tecnología en general. Porque aplicar yo creo que es más complejo como concepto, Carlos. Yo creo que utilización queda más claro de lo que representa y a qué se alude cuando estamos hablando de neurotecnología.
Es muy importante el aspecto de la responsabilidad. Presidente, Julio. ya que hemos leído las indicaciones, entiendo que Matías ha trabajado en conjunto con los asesores una norma que engloba las indicaciones que se han presentado y que tiene una propuesta de redacción hasta el artículo 3º. Quizás podríamos ver la propuesta de indicación al artículo 3º que englobaría todas las indicaciones presentadas. ¿Si le parece, señoría? Bueno, Matías, Quizás podríamos, si están de acuerdo, aprobar esa propuesta, que sería en base a las indicaciones que fueran presentadas con esta nueva redacción, si es que estuvieran de acuerdo. Por favor, Matías, muestra por favor lo que tú tienes. Al artículo 3º solamente. Si me permite compartir, tiene que bajar Ya, sacamos. Hay un ruido de fondo extraño. ¿Ahí me escucha, presidente? Ahí lo escuchamos. Dale, por favor, Matías. El artículo 3º nosotros establecimos dos definiciones, datos neuronales y neurotecnología. Entiendo que la discusión era a propósito de neurotecnología, si estas se instalan o se utilizan. La discusión que nosotros tuvimos ahí también versó sobre ello y preferimos una alternativa que fuera omnicomprensiva de ambos tipos de neurotecnologías, tanto las que se instalan como las que se utilizan sin requerir una intervención directa. Así, lo único definitorio que nosotros usamos para definir neurotecnología es que permitan la conexión con el sistema nervioso central. De hecho, bueno, aquí quedó como nervioso, pero nosotros discutimos si lo importante era que tuviera una conexión con el sistema nervioso central, y lo que otro que se modificó era que la actividad y no solamente era la lectura de la actividad cerebral y no solamente el registro, ¿no? Como lectura siendo un momento previo al registro. No sé si me explico. Algún dispositivo que permita la revisión, independiente del registro, si no pudiera generar alguna complicación. Senador Girardi, ¿puedo agregar un comentario? ¿Quién habla? ¿Cecilia? Sí, soy Sí, yo. Cecilia. Cuando se define neurotecnologías, ¿cómo quería decir que permiten establecer una conexión con el sistema nervioso? Porque que permiten una conexión es un poco vago, entonces que permiten establecer una conexión. Presidente, creo que hay varias manos levantadas. Que no las veo yo. Julio, ¿por qué no vas indicando quiénes están? Presidente, está doña Isabel Cornejo, en primer lugar. Isabel. Sí, me parece que la definición, como quedó redactada la última vez que la leyó Matías, me parece más correcta porque tiene que ser suficientemente abarcativa, porque las neurotecnologías también se consumen, recordemos la neurotecnología farmacológica, también se implantan, como bien dice Natalie, se instalan y hay una serie de otros verbos, por lo tanto el más abarcativo es el que debe regir como verbo rector o como el que lleva el compás en esta digamos, materia. Tiene la palabra Jaime. Nicolás Luco. Perdón. Nicolás Luco está pidiendo la palabra. La Universidad de Carnegie Mellon está trabajando un software que permite... Perdón. La Universidad de Carnegie Mellon trabaja un software que permite identificar quien habla por teléfono. A mí me parece que esta definición de neurotecnología se concentra en los hardware y no en los procesos, que son los software. Presidente.
Doña Lorena Donoso, después Jaime. Sí, por su intermedio, presidente, me quiero referir, también considero que es mejor que sea más amplio. Sin embargo, en la parte que señala, que dice que permiten una conexión con el sistema nervioso, como el registro de la actividad cerebral y de la información proveniente de ella, me da la sensación de que es restrictivo, porque además está la obtención de datos, el procesamiento de datos y otro tipo de actividades que se desarrollan en relación a la información. Entonces, tendría que quedar un tales como, no un numerus clausus como está hoy día, porque, como usted bien señala siempre, estamos en el inicio de una frontera y, por tanto, estos dispositivos que permiten la conexión van a poder realizar múltiples operaciones en relación tanto a la actividad cerebral como a la obtención de la información proveniente de ella. Entonces, esta segunda parte creo que tiene que quedar meramente enunciativa, de forma tal que sea suficientemente abarcativa de las distintas operaciones de tratamiento de la información cerebral a través de las neurotecnologías y no restrictiva como está hoy día redactada. Eso, muchas gracias. Voy a bajar. Presidente, muchas gracias. Hacer presente lo siguiente, que durante casi 2 semanas o poco más de 2 semanas estuvimos trabajando en reuniones todos los días o casi todos los días de 5 a 17 horas para definir un texto, y quiero concordar con lo que ha planteado doña Isabel Cornejo en el sentido de que la propuesta aquí planteada es bastante afortunada. Y lo voy a justificar de la siguiente manera. Si uno incorporase la palabra establecer según la Real Academia de la Lengua Española significa fundar, instituir, ordenar, en definitiva significa avecindar. Y discutimos profundamente sobre el uso de las neurotecnologías. Y el uso de las neurotecnologías no solamente implica instalar un dispositivo, usar un software o usar un hardware, sino que también puede significar extraer información. Entonces la frase o la definición tal y como está, de manera tan general y omnicomprensiva y sujetas o limitadas al sistema nervioso central, es de tal amplitud y de tal limitación que nos permite regular una serie de aspectos que hoy día no están regulados. Y incorporar cualquier otra palabra, concepto o verbo, lo único que va a hacer es restringir lo referido a la aplicación de la norma sobre cualquier otra neurotecnología presente. Eso es. Muchas gracias. Gracias, Jaime. ¿Quién más tiene la palabra? Señor presidente. Carlos Munati. Humildemente, simplemente quiero en realidad reafirmar lo que dice Jaime, porque creo que tiene razón. Lo que me gusta de estas definiciones, sobre todo la definición de neurotecnología, es que está centrada en la función. Efectivamente, ¿cuál es la función? Permitir una conexión entre el sistema nervioso y sistemas y sistemas informáticos, básicamente, sistemas de silicio. La definición me parece correcta, me parece que es suficientemente abierta. Claro, el centro está en eso, en esa conexión que permiten, que además podrá permitir el registro, además el registro de la actividad y la información proveniente de ella, pero el corazón de la definición está muy bien. Yo creo que es un artículo técnicamente muy bien desarrollado y la verdad es que creo que es un esfuerzo muy bien logrado de parte de una gran colaboración de distintas personas. Sí, yo solo que fui testigo de esto, no tanto como Carlos, que fue maestro ahí del diseño, por eso le gusta tanto, pero a mí me parece que tuvo mucha discusión esta definición. Y me parece que como está, no es perfecto probablemente, pero como decía Jaime, es la más abarcativa, más amplia, que nos genera las menores limitaciones futuras, yo creo. Ahora, Lorena tiene un punto que a mí me parece, porque lo que estamos hablando acá es que el uso de la neurotecnología futuro es una constelación de usos. O sea, los usos, yo creo que hay que entender de que lo que estamos hablando es no solo de la posibilidad de registrar, sino de extraer datos, procesar datos,
pero sobre todo también de meter datos procesados dentro del cerebro, que es lo que permite modificar las conductas y modificar emociones y poder, en cierta manera, intervenir los cerebros. O sea, si por ejemplo una persona con Alzheimer, con su consentimiento y una indicación médica, se le pueden reponer memoria, historias de vida completas. Entonces, bueno, esa es la idea que tiene este artículo. ¿Se ofrece la palabra a alguien más? Presidente, si me lo permite. Jaime. Para reforzar un punto, nosotros usamos la palabra o el concepto sistema nervioso central para fijar, ¿no es cierto?, el objeto de la regulación de la neurotecnología, y usé como ejemplo que hay uso de neurotecnología que se refieren a recopilación de datos, como lo usa Tesla para el manejo de automóviles. Si nosotros entendemos que las neurotecnologías no están asociadas a esta conexión con el sistema nervioso central, podríamos estar confundiendo este concepto con el concepto de inteligencia artificial. Por eso es importante usar en el concepto la expresión sistema nervioso central para no confundirlo con el uso de inteligencia artificial, porque si no se genera una confusión. Eso es presidente. En eso estamos de acuerdo, Jaime. Lo discutimos largamente, además. ¿Se ofrece la palabra? Presidente, solo recordar que aquí, dentro de la discusión que nosotros dimos, cuando se hablaba del elemento, porque era una cuestión física y no un software, por ejemplo, una instrucción o un procesamiento para diferenciarlo precisamente de la inteligencia artificial, dentro del conjunto que consideramos como neurotecnología, eliminamos la parte que establecía protocolos. Solamente son dispositivos e instrumentos, y eso tenía una lógica también con la forma en que regula la regulación sanitaria, la redundancia, los dispositivos médicos. En ese sentido, requería cierta materialidad para comprenderlo como neurotecnología. La palabra se ofrece. ¿Quiere opinar alguien más? ¿Lo podríamos dejar aprobado, les parece? ¿Cómo quedaría redactado exactamente? Matías, ¿tú puedes señalar cómo quedaría redactado? Conjunto de dispositivos o instrumentos que permiten una conexión con el sistema nervioso central, el registro de la actividad cerebral y de la información proveniente de ello. El tema que se mencionó en el chat, si no me equivoco, respecto de que no solamente era el registro o digamos guardar la información, sino que era también la lectura de la misma y el procesamiento, estaba dada en la conexión. Sí, yo entiendo que la conexión, para que haya lectura y para que haya introducción de información o extracción de información, tiene que haber conexión. Pero podría haber conexión sin extracción. También, pero igual es una neurotecnología. Tú no estás definiendo. Lo que estamos definiendo acá es la definición de la tecnología. O sea, ¿qué es lo que es la neurotecnología? Es cualquier tipo de mecanismo que puede ser físico, que puede ser óptico, que puede ser dispositivo, etcétera, etcétera, magnético, de cualquier tipo que establezca, como dice ahí, que establezca la posibilidad de una conexión con el sistema nervioso central, y bueno, ahí se agrega el registro, y etcétera, etcétera, de información. Exacto, porque... Sí, mi única observación es que como queda el registro de la actividad cerebral y de la información proveniente de ella, queda restringido a que es una conexión para estas actividades solamente, y no otras. O sea, a lo mejor, en el fondo, desde esa perspectiva quedaría más amplio si es que simplemente quedara como conjunto de dispositivos o instrumentos que permiten una conexión con el sistema nervioso central,
Y la segunda parte es la que restringe el uso solamente al registro de la actividad cerebral y no a la obtención de datos, al procesamiento y a la modificación de la información contenida en el sistema nervioso central. No sé si me explico de esa manera, en el fondo. Da la sensación de que esta segunda parte restringe las neurotecnologías solo a aquellas que registran y no a aquellas que intervienen o que modelan o que obtienen información. O sea, yo por lo menos lo entiendo como, al menos que están los tres incluidos. O sea, está incluido todo lo que es conexión, todo lo que es registro y todo lo que es información proveniente de ella. Pero bueno, está abierta la discusión, no sé, opiniones. Si, como dice Lorena, podría significar una restricción y no una visión amplia en la definición de neurotecnología, en el sentido de que sería mucho más abarcativo que solo estableciéramos que cualquier conexión con el sistema nervioso central. Presidente, Jaime. si me lo permite, ¿no es suficiente y necesario que esa posición quede consignada en la historia fidedigna de la ley? Porque el concepto tal y como está es omnicomprensivo y bastará con que algún legislador haga suyo ese argumento, lo deje consignado en acta y que quede expresamente para la historia fidedigna de la ley, que esa es la posición de lo que se entiende por neurotecnología y neuroderecho. Neurotecnologías, perdón. Ofrece la palabra. Parte tiene que dejarse en parte de la discusión. Esto es muy importante, el acta para esto. O sea, yo creo que está claro que la idea que todos tenemos es una interpretación amplia en que las neurotecnologías son todas aquellas que establecen una conexión con el sistema nervioso central. Y eso puede ser tanto para registrar actividad cerebral como para sacar información y para introducir también. Lo que pasa es que es como cuando uno habla de registrar la actividad cerebral es como la piedra angular de poder sacar o poder introducir. Si no está registrando la actividad cerebral, no puede sacar datos ni puede introducir datos. Uno incluso podría decir que no tiene sentido ponerlo, pero que el puente levadizo del cerebro para entrar al cerebro es la atención. Cualquier tecnología, las neurotecnologías son cualquier dispositivo o mecanismo que permita, en cierta manera, capturar la atención, pero yo entiendo que está incorporado en este concepto, pero no sé qué opinan nuestros expertos. Si se entiende, yo creo que es importante lo que dice Lorena, o sea, que quede clara, que no quede duda de lo que estamos hablando es de una interpretación amplia y no restrictiva al agregar lo que se está discutiendo de registro de la actividad cerebral y de la información proveniente de ella. Senador, si me permite, si modificamos el registro por la lectura de la actividad cerebral y la información proveniente de ella, comprende todas las demás actividades, incluyendo... ¿Para los dos lados? Faltaría modificación, la lectura o modificación de la actividad cerebral y la información proveniente de ella. El problema es que si nosotros cambiamos, incluíamos el procesamiento o el registro por separado, eso habría la actividad a dispositivos que no están incorporados como neurotecnologías. Por ejemplo, un computador podría ser una neurotecnología para el registro de actividad cerebral porque podría almacenar esa información. Cualquier dispositivo móvil podría generar esa... Y si agregamos el registro o modificación de la actividad cerebral y la información proveniente de ellos.
Lo único que quedaría fuera es el procesamiento de la actividad cerebral. Sí, para evitar la confusión con otro tipo de sistema. Perdón, pero modificación no me parece suficientemente claro, porque cuando uno dice modificación, hay muchos elementos que modifican la actividad cerebral. O sea, desde ponerte otro programa a tecnologías, no sé, desde estás viendo desde darte un susto también modifica tu actividad cerebral. Me parece que modificar no es suficientemente preciso. Pero es que hay que leerlo en el contexto del conjunto de dispositivos e instrumentos que permiten la conexión con el sistema nervioso central. O sea, son este tipo de instrumentos que permiten estas actividades, no están en el aire, no se interpretan en el aire. Yo creo que Carlos, en eso tiene razón Lorena. Si yo estoy hablando contigo, estoy modificando tu actividad cerebral, ¿no? Pero no lo estoy haciendo a través de un conjunto de dispositivos e instrumentos que permiten una conexión y que luego permiten la modificación de la actividad cerebral. Alude, digamos, a que tiene que haber una neurotecnología propiamente tal, tiene que haber ese dispositivo. Mi hablar contigo no constituye una neurotecnología. Perdón, presidente. Quizás sería más aclaratorio que estaríamos hablando de dos cosas. Primero, el conjunto de dispositivos e instrumentos que permiten una conexión con el sistema nervioso central. Y luego, ¿para qué? Y en ese para qué estaría la lectura, el registro, la modificación. No sé si se entiende. Sí, eso es más, eso Sí, es una buena eso idea. es súper buena idea. Pues son dos cosas. ¿Por qué no lo ponía, Julito, usted que es tan lúcido? Matías, para la lectura, claro. ¿Les parece? Sí, de acuerdo de mi parte. O con el objeto, digamos. Que ahí queda bien. Con el para da el fin, está perfecto. Ok, ahí tendría el fin, lo baja. ¿Les parece? Léela, Julio, una vez más para que ver si la podemos aprobar. Artículo 3. Para efectos de esta ley se entenderá por A. Datos neuronales, aquella información obtenida de las actividades de las neuronas de las personas que contienen una representación de la actividad cerebral. B. Neurotecnologías, conjunto de dispositivos o instrumentos que permiten una conexión con el sistema nervioso central para la lectura, el registro, debería ser, o la modificación de la actividad cerebral y de la información proveniente de ella. Me parece bien. ¿Les parece? Lo podríamos dar por aprobados, entendiendo que vamos a tratar en conjunto todas las indicaciones que fueron formuladas al artículo 3. Por supuesto. Facultando a la Secretaría para decir que fueron tratadas en conjunto y que en base a ello se llegó a esta redacción. ¿Sí les parece? Nos parece. Nos parece. Senador Sí, Coloma, parece. senadora Boyd, senador Chaguán. Sí. Ok. De acuerdo. Senador presidente, entonces aprobado 4-0. Ya, yo aprovecho de decir que tengo que retirarme. Presidente, aprovecho yo también para solicitar que se incorpore mi voto en contra en la votación anterior. Habría que pedir la reapertura y entendería la reapertura de la votación anterior. Sí, de todas maneras. 4-0. Se va a mixta. Vale. Ya, mira. Carolina, ¿tú te puedes quedar un rato más? Sí, pero tengo otra comisión, así que no tanto más. No, si quedan 13 minutos, si avancemos un poquito más. Ah, sí, hasta las 4:30 estaba programada. Sí. Vamos entonces al artículo 4. Los asesores han trabajado mucho. Si les parece, presidente, voy a obviar la lectura de indicaciones. Es preferible ir entonces al texto que sería la propuesta, facultando a la Secretaría para dar por aprobada todas las indicaciones tratadas en su conjunto, o descartando si es el caso. De acuerdo. Matías, ¿puedes explicar la número 4, artículo 4, por favor? ¿La leo o...? Léela y después explícala para que los senadores entiendan cuáles fueron las modificaciones. Artículo 4. Las personas son libres de utilizar cualquier tipo de neurotecnología permitida. No obstante, para intervenir a otros a través de ellas se deberá contar con su consentimiento, libre, previo e informado, el cual deberá entregarse de forma expresa, explícita, específica o en su defecto con el de quien deba suplir su voluntad de conformidad a la ley. El consentimiento deberá constar por escrito y será esencialmente revocable.
Si el uso es para fines terapéuticos o médicos, se deberá requerir el consentimiento de acuerdo a la Ley 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con las acciones vinculadas a su atención de salud. En el caso de aquella de investigación científica, será necesario aquel consentimiento determinado en la Ley 20.120 sobre la investigación científica en el ser humano, su genoma y prohíbe la clonación humana. Ahora, el artículo 4 lo que establece es el consentimiento necesario para poder ser intervenido a través de neurotecnología. Más que nada respecto de terceros, porque lo primero que hace es establecer un principio de libertad, salvo por cuanto la autoridad pueda prohibir el uso de cierto tipo de neurotecnología debido a los factores de riesgo que se establecen más adelante en el artículo 8. La discusión en la comisión técnica versó sobre cuáles deberían ser las características del consentimiento para cualquier uso que no fuera médico o que no estuviera incorporado en la actividad de investigación científica. Por cuanto tanto en el uso médico como en la de investigación científica se ha desarrollado una regulación bastante extensa en esta materia, que ya suplía los mayores déficits que podría tener la neurotecnología y la neurociencia en general, por lo que se prefirió que esos espacios no quedaran intervenidos por esta ley, sino que se mantuvieran con los estándares que ya tienen para otras ciencias. Sin embargo, para la actividad comercial, donde se ve que la masificidad y la velocidad de la masificación y la velocidad de intervención de las nanotecnologías es cada vez más apabullante, se prefirió establecer alguna forma de consentimiento bien parecido a lo que establecía los fines médicos. Así se estableció que el consentimiento debe ser siempre libre, previo informado, las características clásicas, pero además este debe entregarse de forma expresa y explícita y específica, en el sentido de que cada uno de los usos que va a tener que tener la neurotecnología deben ser detallados. No se puede establecer una especie de cláusula gigantesca que permite cualquier tipo de uso o que sea genérico para cualquier actividad, sino que debe ir definido precisamente para cuál va a ser el contenido que se le va a dar. Lo mismo para las actualizaciones. El tema de que además fuera revocable tiene un sentido bien sencillo, que es, no puede darse perpetuamente el consentimiento que se use los datos personales. Los datos personales, por ejemplo, y posteriormente nosotros los datos neuronales lo asemejábamos a ese estándar. Esas son las discusiones principales. No sé si algún otro de los miembros que estuvo presente en las indicaciones quiere hacer alguna precisión mayor. Lo interesante aquí era que se discutió cómo se podía dar en el ámbito comercial y cómo se podía dar en cualquier otra actividad distinta a la médica en la que ya existía un estándar bastante alto. Presidente, me parece razonable el texto, ¿eh? Y además las referencias que se hacen a los dos cuerpos normativos, particularmente si el uso es para fines terapéuticos o médicos, y si el uso para investigación científica. En ese sentido, me gusta además la revocabilidad del consentimiento. Me parece a mí que va en la dirección que esperamos. Se ofrece la palabra. ¿Quién la tiene, Julio? 420. Me parece bien lo que dice esta noche Juan, presidente, pero quisiera preguntarle a Jaime González, que se maneja más en temas de salud y que estamos en la Comisión de Salud, si son los únicos casos en que se requiere algún tipo de consentimiento, porque si dejamos fuera otro, al establecer esto aquí podríamos dejar fuera otros. Y quiero saber si Jaime se recuerda si hay otro tipo de consentimiento aparte de estos dos. Presidente. Jaime, por favor. Agradecer la palabra vuestra y don Julio. No hay más consentimiento. La única forma de manifestar
voluntad y conservar el consentimiento está la ley sobre derechos de los pacientes y la ley 20.120 sobre investigación científica en los seres humanos y el genoma. No hay más. Así es. Si es así, estaría bien entonces, presidente. Ya. ¿Les parece que lo aprobemos? Porque esto ya le dimos mucha vuelta. No sé si Carlos, Isabel, Natalie, Carolina, Teresita, ¿tienen alguna observación? Nada que agregar, senador. Este artículo está perfecto. Bueno, este artículo lo discutimos mucho también, tenemos un gran acuerdo también con el Ejecutivo, así que si les parece lo podemos votar y podríamos quedar acá porque Julio se nos empieza a poner nervioso con la hora. Ok, estamos entonces. Tengo comisión de Entonces, seguridad, tomen la senador. votación y lo Con la dejamos misma todo votación, si les parece. con la misma votación y después solicítale a Coloma si quiere sumar su voto, ¿ya? Acá está. Yo no estoy aquí, sí, hoy sí Ya. me obligó, ¿Está acá? la Carolina me obligó a volver, así que voto a favor. Qué bueno que alguna vez... Por último, siempre podemos reabrir la próxima sesión, no hay impedimento para eso. A veces soy un esclavo, presidente. Ya, hasta luego. Ya, pues, oye, muchas gracias. Sigamos la próxima sesión con esto mismo, ¿eh? Vamos a tratar de hacerla mixta, como decía Francisco, en el plazo más breve que podamos, para que podamos tener una discusión a fondo y vamos a invitar evidentemente a nuestros asesores y asesoras. Presidente, Sí, además Pancho. pedirle al Ejecutivo que mantenga la discusión, la suma urgencia respecto del proyecto de reforma constitucional para asegurarnos de que podamos despacharlo en el menor plazo posible. Francisco, mira, yo creo que el Ejecutivo en esta materia con nosotros ha sido totalmente comprometido Claro, sí. en todos los aspectos, así que no hay que reclamar, además han participado en todas las reuniones, así que todo esto ha sido un proyecto bien consensuado, de todo punto de vista, del punto de vista técnico, del punto de vista político, de todo punto de vista. Ya, pues, ¿alguna opinión? Teresita, Carolina, alguno de nuestros asesores. ¿No? Bueno, entonces Muchas gracias. levantamos la sesión y continuamos el próximo lunes. ¿Tenemos sesión el lunes, Julio, o de semana distrital? Semana regional, presidente. En todo caso está la senadora Boyce aquí también, así que también votó. Ya. Ya, pues chicos, muchas gracias. Ya, hasta luego. Muchas gracias. Gracias, que estén todos bien. Felicitaciones, Muchas bravo. gracias. Felicitaciones. Vamos avanzando, vamos avanzando. Gracias.